No, Lisa, no está grabando. Ahora sí. Bueno, esta clase corresponde al día lunes 8 de junio del 2020, la materia de álgebra, de marketing 3, perdón, álgebra, marketing 3. Y bueno, estábamos explicando, por una falla técnica se nos fue la señal del Wi-Fi, así que estábamos explicando el tema de las variables cuantitativas, donde ustedes en la variable cuantitativa tenían una tabla de frecuencia de esta forma, ¿no? Entonces, básicamente, en esta tabla ustedes solamente muestran el porcentaje y la cantidad de lo que responden los encuestados. En una pregunta cuantitativa, pueden ustedes darse cuenta aquí que en el ejercicio inicial que hicimos, teníamos tres análisis, como les estaba comentando: el análisis de la tendencia central, el análisis de la variabilidad y el análisis de exposición. Pero cuando hacemos el histograma, que es lo que más nos interesa en una variable cuantitativa, tenemos, el Excel nos arroja una tabla de frecuencia muy reducida. Ustedes pueden ver acá el número de clase y la frecuencia, ¿no?, de cada clase. Y básicamente esto está incompleto. Entonces, para poder completar eso, yo había preparado para el día de hoy una clase práctica, pero no se va a poder dar por este tema de la computadora, para que ustedes también hubieran practicado conmigo. Aquí tengo, por ejemplo, un caso. Si ustedes se fijan, ahí, no sé si logran ver, lo hago un poquito más grande. Ahí está. Entonces, si ustedes pueden fijarse, dice, ¿no?, una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes, ¿no? Los tiempos en días registrados son los siguientes. Entonces, fíjense que lo que está aquí arriba es la muestra, ¿no?, de 1, 2, 3, 4, 5, 20 personas, ¿no? O sea, 20 encuestas en donde se han desarrollado los tiempos, ¿no? Ahora, como es una variable cuantitativa, generalmente debemos inicialmente calcular, ahí como ustedes ven, los intervalos, ¿no? Entonces aquí tenemos el número de datos, tenemos el valor máximo, el valor mínimo, que en su ejercicio anterior, acá también tenemos esos datos, ¿no? Valor máximo, valor mínimo. Tenemos el rango, tenemos el número de clase. Ahora, hasta aquí todo esto ustedes lo han visto bien, pero esto ya no lo calculamos esa vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto ya no les enseñé, ¿no ves? No. ¿Cómo se calcula el intervalo de clase en estadística? ¿Alguien sabe? ¿Carolina? Lisa, sinceramente ya no me acuerdo, perdón. No se acuerdan. Bueno, la más típica es la regla de Sturges. Aquí la tienen la formulita. El número de intervalos o clase es igual, dice, a 1 más 0,322 por el logaritmo de n. No es 0,322, es 3,322. Aquí hay un error. 3,322, ahí está. Entonces, esta formulita les va a servir para encontrar el número de intervalos que vamos a utilizar en nuestra tabla de frecuencia. Entonces, al calcular esta fórmula, aquí la tengo calculada, si ustedes se fijan acá en la parte superior donde hay cálculo de fórmula, nos da que el intervalo de clase para estos datos obtenidos debe ser de 5,32. No podemos trabajar con valores decimales, entonces lo ideal es redondear el valor. Aquí fíjense que utilizo una pequeña fórmula que es redondear
Si la tabla de datos, por ejemplo, excede, cuando hagamos después el cálculo acá, demasiado al valor que tenemos aquí, fíjense que acá 35, acá 39, entonces deberíamos bajar el redondeo al inferior, ¿no? Entonces, en este caso, aquí, como ven, se ha bajado al inferior porque no llega a 5,5. La amplitud, de la misma manera acá, está calculada por el valor del rango y la división entre el número de integradores, ¿no? Entonces, con estos valores, ustedes obtienen la amplitud del valor que vamos a utilizar aquí en la tabla de frecuencia. Ahora bien, para hacer esta tabla de frecuencia, como ustedes pueden ver acá, empezamos trabajando con el límite inferior y el límite superior. Entonces, el límite inferior acá, como ustedes pueden ver, si mi amplitud es de 7, entonces comenzamos desde 0, ¿no? El valor 0. De ahí ponemos el valor superior 7, y luego acá todo esto ya es fórmula. Fíjense que, por ejemplo, aquí dice, la formulita, el valor del intervalo superior va a ser más 1, ¿no? Y luego lo mismo acá, ¿no? Todos son con más 1. Todas estas son las formulitas que he ido preparando para que ustedes puedan sacar esto. Luego, en la marca de clase, fíjense que aquí en la marca de clase, la formulita para sacar esto es el valor del límite superior inferior más el valor del límite superior dividido entre 2, ¿no? Ahí tenemos la formulita, sacamos de eso y de cada uno vamos sacando el valor. Fíjense que estamos sacando de cada fila, ¿no? Como sabemos que son 5 intervalos los que vamos a utilizar, entonces aquí tienen que haber 5 filas. La frecuencia absoluta, en este caso, como pueden ver acá, se utiliza una fórmula que dice frecuencia es igual, dice a E14, como pueden apreciar ustedes acá, es decir, es a toda la base de datos, toda esta base de datos que tenemos acá, ¿no? Y todos los valores del límite superior. Aquí están los valores del límite superior, ¿eh? Entonces, con esos valores nosotros encontramos la frecuencia absoluta. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, como todo esto está con fórmula, quiero que por favor aquí miren, ahí les he puesto un comentario que dice, ¿no? Para rellenar las demás filas de la frecuencia absoluta, es necesario seleccionar toda la columna, es decir, toda la columna, luego dice apretar Control Shift más Enter, ¿no? Esa es una fórmula, un procedimiento en Excel para poder calcular el resto. Es decir, si yo lo borro todo esto de acá, aquí ya está con fórmula, no me permite, tendría que borrarlo todo. A ver, vamos a ver si me lo borro todo. Ahora sí, ¿eh? Entonces, veamos nuevamente aquí, vamos a hacer el cálculo, frecuencia, ahí me aparece frecuencia. Entonces, seleccionamos nuestros datos, luego ponemos punto y coma, y seleccionamos, ¿qué dijimos? Los límites superior, ¿no? Límite superior. Ponemos Enter y ahí nos va a salir el valor 5. Ahora seleccionamos todo esto y, ¿qué dice aquí el comentario? Dice, apretamos Control más Shift y Enter. Entonces voy a apretar Control, Shift y Enter. Aquí. Control Shift. Ok, me va a cambiar los datos.
De todas maneras, les voy a pasar el video de enlace de esta parte, porque aquí no me está dando ahorita mi teclado, no sé por qué. Ayer anoche lo hice perfecto. Control, por eso les puse aquí el... ya sé, función F2, ahí está. Ahí está mi error. Vamos a borrar de nuevo. A ver, entonces decimos frecuencia, paréntesis, datos agrupados, ahí, punto y coma, y seleccionamos el límite superior. Ponemos función F2 y apretamos Control Shift Enter. Ahora sí, ahí está. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, cuando querramos rellenar los demás datos, le damos aquí, una vez que seleccionamos esto, le damos primero función F2 para que nos aparezca la fórmula de frecuencia, y ahí es donde vamos a apretar Control, Shift y Enter, y automáticamente lo va a cambiar. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso un poquito más moroso en esta parte de la frecuencia absoluta, y básicamente ahí ustedes, pues, pueden trabajarlo sin ningún problema. En la frecuencia acumulada, como pueden ver acá, la primera fórmula es simplemente copiar la frecuencia absoluta, y ya en la segunda es lo que se va acumulando, ¿no? De la primera fila con la segunda, en este caso cruzado, ¿no? 5 más 5 me da 10, y lo único que hacen aquí es arrastrar hacia abajo. Acá tenemos 16, acá tenemos 18 y aquí tenemos 20. Ahí están la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es el valor porcentual, ustedes pueden ver acá en la fórmula, de la división entre la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos, ¿no? En este caso, ahí tenemos 0,25 y lo congelamos este valor para que nos dé el resto de los valores. Fíjense que acá lo seleccionamos y bajamos nada, ¿no? Entonces nos tiene que dar 1, y la frecuencia relativa acumulada nos da el acumulativo de cada uno, ¿no? Primero copiamos este valor aquí y luego los demás es sumar, ¿no? Diagonal. Esa es la tablita que tienen que colocar, jóvenes, en la parte de la pregunta cuantitativa. Entonces, por eso es que les he creado esta tabla para que ustedes puedan de alguna manera completar al análisis que tenemos en este formato. ¿Entienden? Porque es importante que esta tabla que aparece acá no está completa. Entonces, sí o sí tiene que tener su tabla de frecuencia de esta manera, con la marca de clase, con los límites inferior y superior, y después ya con todo esto podemos hacer el histograma. Y el histograma lo vamos a hacer como aprendimos acá, ¿no? Con el número de clase y la frecuencia, ¿no? Y esto lo aprendimos, ¿se acuerdan cómo lo aprendimos esto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde tenemos la fórmula de histograma? Está en, creo que fórmula, en datos. Datos. Hay en análisis de datos. Análisis de datos. Y ahí dice histograma. Aquí está, ¿no? Histograma, le vamos a aceptar. Y acá metemos, ¿no? El rango de entrada y el rango. Ajá, los rangos. ¿No? Por ejemplo, en nuestra tabla que tenemos aquí, en nuestra nueva tabla, podríamos seleccionar, ¿no? Estos datos, si queremos, ¿no? Entonces, es cuestión de hurgarlo, pero la cuestión final de toda este análisis cuantitativo, jóvenes, es que ustedes puedan determinar, por ejemplo, según este análisis, una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes. Los tiempos en días registrados son los siguientes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí en esta tabla de frecuencia? ¿Cómo interpretan esto? ¿Nadie? ¿Carolina? ¿Fernanda? Estoy pensando, Lisa. Este,
tal vez con la frecuencia absoluta. Ya, ¿qué te dice la frecuencia absoluta? Tienes que hacer una interpretación. Si dice la tienda registra el tiempo que tarda la empresa de correo en hacer llegar su mercadería a los clientes. Entonces los tiempos en días registrados son los siguientes. Ahí tenés los tiempos, entonces, ¿cuál es la respuesta a esos datos según este análisis, según esta tabla de frecuencia? Si le aplicamos el histograma como hemos hecho acá, ¿no? En esta parte de aquí, cuando hicimos el histograma, seleccionamos el rango de entrada, ¿no? El rango de entrada, ¿se acuerdan cuál era? Era toda la edad, ¿no es cierto? Luego, el rango de clase. Y el rango de clase aquí no lo tenemos, ¿no? Solamente nosotros lo trabajamos directamente. Entonces, si queremos le ponemos aquí rótulos y le damos aquí crear gráfico. Entonces, vamos a ponerle porcentaje acumulados. ¿No? Ahí nos sale nuestro histograma. Fíjense que, por ejemplo, acá, miren, esta tabla se ve mejor, ¿no? Entonces, fíjense que aquí me da el número de clase, me está dando la frecuencia, me está dando el porcentaje acumulado, nuevamente me da aquí la clase, la frecuencia y el acumulado. Entonces, habría que ordenar esto un poquito, de tal manera de que, según estos datos, según este ejercicio, nosotros dijimos, la interpretación final de esto era edad, ¿no? ¿Cómo sería la interpretación de esto? Mayores a, ¿cuántos años era? Mayores a 90, algo así. Mayores a 90, en este sentido, acá el porcentaje acumulado no representa nada, pero fíjense que, por ejemplo, el número de clase entre 18 y 32, tenemos un porcentaje acumulado de 20,59. Entonces, las personas en promedio de 46,8 son las personas que más se encuestaron en este sentido, ¿no? Entonces, aquí tenemos un 55,88%. Entonces, aquí vemos los rangos de edades, ¿no? Entonces, en función a esto hacemos la interpretación. Por eso yo le decía acá, ¿no? Según este porcentaje, ¿cuál es el más significativo aquí? El que tiene la porcentaje de frecuencia relativa, ¿no? ¿Cuál de estos valores es el más alto? Entre 16 y 23, ¿no? Quiere decir que el tiempo que mayor registra la tienda en este caso, para hacer llegar la mercadería, está entre 16 a 23 días, ¿no? Por eso los tiempos en días registrados, es lo que mayormente frecuenta. Entonces ahí tenemos un 33%. Entonces, eso es lo que hay que interpretar y básicamente esa es la tablita que les he preparado, pero habría que, como les dije a ustedes, ya poco a poco investigar más a profundidad esto, porque además no solamente se hace el histograma, ¿no? Se puede hacer, como les dije el otro día, el diagrama de bigotes, o podríamos hacer también un diagrama de, en este caso, de barras, pero habría que tomar en cuenta que en el diagrama de barras esté nuestro número de clase, ¿no? Similar al histograma. Entonces, con esos valores ustedes ya pueden hacer la interpretación de por qué decidieron hacer una pregunta cuantitativa. ¿Ok? ¿Preguntas? Tiene que haber una pregunta cuantitativa, por lo menos en su investigación, ¿no? No se olviden, hemos quedado... Y Listen, tenemos que hacer entonces el análisis en la pregunta cuantitativa como nos los enseñó antes y como nos los está mostrando ahora, ¿no? O sea, añadiendo esto nuevo. Añadiendo la tabla de frecuencia. Lo que pasa es que, como les dije, no les enseñé la tabla de frecuencia. Entonces, directamente lo hicimos todo en Excel.
Entonces, sí o sí tiene que llevar una tabla de frecuencia, porque resulta que, no sé cuántos minutos tengo 5 minutos, voy a buscar acá un ejercicio. Yo les dije en su debido momento, les voy a enseñar a calcular, les dije, las desviaciones estándar y todo eso, más artesanalmente, que según, acá un minuto, a ver si lo tengo aquí a la mano. Yo quería enseñarles este otro modelo, pero como todo está ahora con fórmulas, entonces igual se los quiero mostrar porque así comencé enseñando esta materia, haciéndolo todo manual. A ver, ahí no mejora. Aquí está. Entonces, ahí está. Le voy a compartir pantalla. Miren, yo comencé enseñando, ahí está la edad, miren, esa es una variable cuantitativa, y fíjense que esa era la tabla de frecuencias que yo utilizaba en los primeros semestres en la universidad. Entonces, ahí tenemos la edad, el rango, o sea, el número de clase, la frecuencia absoluta, luego tenemos ahí las fórmulas de cada una de las propiedades estadísticas, para luego aplicar lo que es la mediana, ¿no? Tenemos la mediana, aquí tenemos la varianza, luego tenemos la varianza de una población, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y acá yo terminaba concluyendo que si el coeficiente de variación es igual o menor a 25%, se considera que los datos son homogéneos, es decir, que los datos de las edades en este sentido, aquí, tienen relativamente, son parejos, ¿no? Son casi iguales. Entonces ahí en la interpretación se colocaría, en este caso como es mayor al 25%, la distribución es heterogénea, donde la edad que tenemos acá es variada, ¿no? Por eso es que da heterogénea, por eso da mayor a 25%. Y bueno, aquí se pueden aplicar diferentes estrategias para diferentes tipos de edades. Principalmente para la edad que más podríamos aplicar aquí sería la de entre 30 y 40, ¿no? Más o menos porque tenemos acá una frecuencia. Aquí me falta el valor por 50. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que agregarle a su trabajito, jóvenes. Ya lo demás es para la chi cuadrado manual que hacíamos también nosotros en los primeros semestres, y esto lo ponían en su trabajo, ¿no? Pero como ustedes ya lo hemos hecho con fórmulas, entonces ustedes ya son más expertos en eso. ¿No, Valeria? ¿Sí? ¿Fernanda? Sí, Lisa. ¿Queda entendido? ¿Tienen alguna duda sobre ese punto? ¿Van a poder hacerlo? Hasta el momento sí, pero habría que aplicarlo con el proyecto, porque es otra cosa. Pero en el proyecto, enfóquense ya sea en la edad, pueden enfocar una pregunta en el ingreso, ¿no? Que sea cuantitativa, es decir, que el objetivo de la investigación esté dada principalmente para ver cómo ha sido la distribución de las encuestas en función al rango de la edad, para que sobre eso ustedes determinen si realmente es significativo la edad de promedio que hayan obtenido entre 18 y 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, les aconsejo que lo hagan sobre la edad. Algunos lo van a hacer sobre el ingreso y otros pueden hacerlo sobre, no sé, las ventas tal vez, ¿no? O la demanda. Dependerá mucho de que no se compliquen. Yo prefiero que lo hagan solamente sobre la edad. Tengo menos de un minuto. Me van a esperar un momento, voy a cambiar de máquina y ahí ya vamos a revisar sus trabajos
y necesito que se conecten porque les quiero dejar una tarea para el próximo lunes porque este jueves no tendremos clase, ¿ya? Nos vemos enseguida, por favor.